una bendición para mí hoy domingo estar nuevamente predicando la palabra de Dios a todos los hermanos que nos sintonizan a través de este ministerio, ¿verdad? 94.1, donde yo sé que podemos llegar hasta, ¿verdad?, a las puertas de su casa y podemos predicar la palabra de Dios, y donde quiera que usted se encuentre, donde sea que usted, ¿verdad?, radique en este momento, muchas bendiciones. Estamos acá nuevamente hoy para predicar la palabra de Dios y dar el mensaje que tenemos hoy para el pueblo de Dios, para nosotros, ¿verdad? Y creo que Dios es un Dios de justicia, y papá es el que se encarga en hacer la justicia. Nosotros pues solamente somos obreros, ¿verdad?, de Jesucristo, y obreros de ministrar la palabra de Dios. Por eso es que estoy en esta noche acá nuevamente predicando la palabra de Dios. Quisiera, ¿verdad?, conectarme ya en el Espíritu y predicar la palabra de Dios. Creo que este es un día que Dios ha hecho para nosotros, los hijos de Dios, y para todos aquellos que van a ser salvos. Entiendo, ¿verdad?, que este es el propósito eterno de Dios, por lo cual Dios nos ha llamado a este ministerio, es predicar la palabra de Dios, predicarla, ¿verdad?, a través de estos medios que hoy tenemos. Bendito Dios por Ministerio Selah, ¿verdad? 94.1. Creo que Dios usa este ministerio como para bendecir a usted, a todo el que nos está escuchando. Muchas bendiciones en Aldea La Federación, Aldea El Rincón, en otras aldeas y en la ciudad de San Marcos que nos sintonizan. Que estamos un día más para predicar la palabra de Dios y dar un mensaje, ¿verdad?, que pueda cambiar su vida y que pueda alimentar su espíritu y su alma. Es la visión que tengo, es una misión y una visión, ¿verdad?, que es llegar y poder ser Dios real en la vida suya y en la mía. Por eso es que estamos acá predicando la palabra de Dios, y para eso, ¿verdad?, quiero hablar de un tema bastante importante, un tema, ¿verdad?, quizás de mucha importancia para mí, no sé, para usted, ¿verdad? Para mí es de mucha importancia, porque entiendo que este es el punto donde vamos a llegar todos, ¿verdad? Y todos tenemos que pasar este proceso, y todos tenemos que entender quién es Jesucristo, quién es Jesús. Entonces quisiera hablarle esta noche, ¿verdad?, esta noche acerca de unos puntos importantes acerca de la Biblia, y más que todo un mensaje bíblico, ¿verdad?, hacerlo real en la vida suya, que yo pueda llegar y podamos llegar ahí a las puertas de su casa, quizás hasta lo más íntimo de su hogar, y predicar la palabra, decirle, ¿verdad?, lo que Cristo está haciendo y lo que va a hacer y lo que está por hacer en su casa y en su familia, que va a hacer con su familia, que va a hacer con su esposo, va a hacer con sus hijos. Solamente Cristo puede hacer todo lo que nosotros en la vida anhelamos, pero necesitamos entender ciertas cosas, ¿verdad? La Biblia habla que donde hay falta de conocimiento bíblico, donde hay falta de conocimiento de la revelación de Dios, donde hay falta de la revelación divina de Dios, hay tinieblas, ¿verdad?, y hay desorden. Cuando hay un desorden, ahí donde están las tinieblas, ¿verdad?, ahí opera falta de conocimiento, no está el conocimiento revelado, Dios no está hablando. Entonces hay mucha Biblia, hay mucha letra, pero no está ese conocimiento que nosotros tenemos que tener, un conocimiento revelado. No es una opción, es algo que Dios nos ha dado para que nosotros entendamos que ese conocimiento es para poder vencer toda tiniebla, es porque las obras de las tinieblas no pueda hacernos daño a nosotros cuando vivimos por falta de conocimiento. Entonces una de las razones por qué predico de esta forma es porque predico así, porque Dios me usa, número uno. Número dos, porque yo sé que es algo sobrenatural, que Dios me usa sobrenaturalmente, y creo que es para bendecir su vida, para que usted sienta la presencia del Espíritu Santo y sienta cuando Dios le está hablando. Ahí puede ponerle volumen a su radio, a su aparato de sonido, ¿verdad?, para que usted pueda escuchar la palabra de Dios, y también para que pueda inspirarse. Cuando hablamos de la unción de Dios y el poder de Dios, la unción y el poder de Dios sale por ciertas
formas de un cuerpo del hombre, ¿verdad? La Biblia habla que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero habla también de la unción y el poder de Dios que está sobre nosotros. Esa unción y ese poder se manifiesta de muchas formas, ¿verdad? Cuando uno toca a los enfermos se sanan. Uno toca a alguien, el poder de Dios es traspasado. Pero cuando uno habla, una de las formas de que Jesús hablaba, cuando Jesucristo hablaba, el poder lo tenía en la boca, los poderes estaban en su boca. Incluso una de las cosas que se maravillaban, decía: ¿quién es este? ¿Qué palabras habla? ¿Qué sabiduría es esta? ¿De dónde viene? Porque en el poder de la boca, ahí está, uno lleva esa palabra de Dios en la boca ungida con poder, siempre hay respeto, hay algo que tiene peso cuando uno habla. Entonces, si usted escucha la palabra de Dios a través de los micrófonos de Selah 94.1, le pone volumen, el diablo va a estremecerse, los demonios van a estremecerse, circunstancias, lo que sea. Si usted estamos bien con Dios, estamos llevando el camino recto, todo lo que está de más hoy va a ser quitado en el nombre de Jesús. Todo lo que está de más hoy vamos a cambiar atmósferas. Dios me llamó a cambiar los ambientes. Dios me llamó a cambiar, ¿verdad? Los lugares de tristeza en lugares de felicidad, lugares de luto, esos lugares de luto, de muerte. Dios nos llamó a traer gozo, alegría, en lugares de donde no hay esperanza. Papá dijo: vamos a clamar esperanza, ¿verdad? Donde lugares donde no hay fe, papá quiere que haya fe en el nombre de Jesús. O sea, Dios me llamó a cambiar atmósferas en su casa. Dios me llamó a predicar las buenas nuevas, a decir: vamos a cambiar el ambiente donde la gente habla otra cosa. Vamos a predicar lo que Dios está diciendo. Quisiera decir esta noche algo poderoso, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Voy a dar una prédica bastante corta quizás, pero muy específica, muy clara en lo que voy a hablar. Voy a ir por ciertas circunstancias de mi vida, voy a ir pasando verso por verso, voy a ir pasando punto por punto para que todos entendamos, ¿verdad? Y cuando nosotros escudriñemos la Escritura, escudriñemos la Biblia, nos parece que en ella está la vida eterna. Y usted verá, cuando estoy predicando y cuando usted está escuchando, estamos oyendo, los demonios, cualquier tipo de circunstancia que haya en su casa, se tiene que secar, se tiene que ir, porque a eso Dios nos llamó, a cambiar ambientes. Vaya, no es predicar el evangelio por predicarlo, tiene que haber un resultado. Yo sé que muchos se oponen a esto, pero tiene que ser real. Todo lo que se opone es fariseo, todo lo que se opone es que no quieren el cambio, ¿verdad? Quieren seguir siendo nice, quieren seguir muy finos, ¿verdad? Pero este no es el caso. Hay que predicar el evangelio con poder, con autoridad, y esto tiene que llegar, ¿verdad? Hasta lo profundo de nuestras almas, de nuestro espíritu. Tiene que llegar la palabra de Dios. Por eso en esta noche quisiera predicar la palabra de Dios y dar una introducción al título de este mensaje que traigo. Es un mensaje que es bien sencillo, un mensaje bien práctico para que usted y yo entendamos por qué estamos en la tierra, por qué somos cristianos, por qué somos humanos, por qué es que nos relacionamos aquí en la tierra, por cuál es el motivo por lo cual Dios nos dejó para relacionarnos acá en la tierra. Por eso en este momento quiero dar el título de este mensaje, ¿verdad? Del mensaje de Jesús, de Jesucristo, y voy a hablar esta palabra poderosa. Le puse el título de este mensaje, se llama así, de esta forma: Jesús resucita muertos. Y usted dirá, le puse este título porque ese es lo que es Jesús. No puedo cambiar, ¿verdad? La versión original del reino, la versión o el título original del reino de Dios es que Jesucristo resucita muertos. Esa es la verdad, no se puede cambiar. Jesucristo resucita muertos, no hay otra. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el título que le puse. Usted entenderá por qué. Quizás a alguien le hace falta la fe, quizás a alguien le hace falta que le hablemos de fe. Entonces quisiéramos hablar acerca de la fe, pero no solamente de la fe. El punto no es la fe, porque hay personas que su centro es la fe que tengan. No es tanto la fe que usted tenga, sino cómo la usa y a quién le pide. Son puntos diferentes. Hay gente que tiene mucha fe, el problema es que le piden a otras cosas, ¿verdad? No le están pidiendo al quien es, al correcto, cómo se pide, porque es que muchas veces pedimos mal. Según el apóstol Santiago, dice allá en el libro de Santiago que los cristianos, los hijos de Dios, a veces pedimos y no sabemos pedir, pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Él no rechaza, no recalca la fe, que no haya fe. El apóstol Pablo, el apóstol Santiago dice que sí hay fe. El problema es que
Cuando pedimos, lo pedimos mal. No sabemos pedir correctamente. O sea, a veces no sabemos pedir, ¿verdad? Entonces, quisiera hablarle de alguien esta noche. Quisiera hablarle de un personaje muy hermoso, de un personaje muy lindo, de un personaje bello, precioso, que es Jesucristo de Nazaret. Quisiera que Él sea el centro de esta prédica, el Espíritu de Dios que tome mis labios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Para poner el nombre de Jesucristo resucitado. Pero le puse como título a esta prédica: Jesucristo resucita muertos. ¿Por qué dirá, hermano, usted eso? ¿Verdad? Jesucristo resucita muertos. Fíjense que no le puse como título Jesús va a resucitar muertos en un futuro, o no le puse Jesús resucitaba muertos en un pasado. Estoy en el presente, estamos en el ahora. Le pusimos Jesucristo o Jesús resucita muertos. ¿Por qué, hermano? Vamos a hablar en esa forma, en ese lenguaje. Nos vamos a centrar en ese lenguaje, en esa forma de ser espiritual. De esa manera vamos a entender por qué es que Jesús hoy en día sigue resucitando muertos. Quizás habrá predicadores que enseñan, ¿verdad? Y dicen, yo me da risa oír a aquella gente que dice, no, porque Cristo resucita muertos hoy en día, pero Él está resucitando tu espíritu. Jesús resucita tu alma. No es necesariamente que alguien esté muerto. Le cuento una historia, y es real, es verdadera. Una o dos, muchas, ¿verdad? De Jesús, el papá de nosotros, el Rey de Reyes. Él resucita muertos. Y no estoy hablando de muertos en el espíritu, no estoy hablando de muertos en el alma, no estoy hablando de muertos vivos. No. Jesús resucita muertos, gente muerta. Jesús resucita muertos. Jesús resucita a los muertos, a los que todavía Jesús dice les queda tiempo aquí en la tierra. No importa la enfermedad que sea, no importa quién mande la enfermedad. Jesucristo dice, aún los muertos, si creen en mí, van a resucitar. No se trata, ¿verdad? En el día postrero, hermano, cuando venga tu reino, vamos a resucitar. No, Jesús le dijo a Marta, no es en el día aquel, es ahora. El Lázaro no hace falta resucitar aquel día. Lázaro hace falta que resucite hoy, no mañana, hoy. Entonces, cuando Jesús resucita muertos, vamos a entender ese principio. Eso es uno de los fundamentos bíblicos que Jesús los obtiene y los abraza. Decir que Jesucristo resucita muertos hoy en día es difícil, pero los religiosos hoy no creen eso. Ellos creen en todo menos en eso. ¿Por qué? Ahora vamos a ver esto. Vamos a ver esto, por qué está acá. Jesucristo resucita muertos. Es del título. Voy a leer algo que tengo acá. Escrito para entrar al tema. La mayoría, voy a decir esto, la mayoría de personas, la mayoría de la humanidad, la mayoría de gente, la mayoría de hermanos lindos en Cristo, la mayoría de ellos o de nosotros, voy a decir esto es algo que el Espíritu Santo me habló mientras yo estaba acá, ¿verdad? Escribiendo este pasaje, escribiendo estas letras que tengo escritas acá. Usted va a ver por qué le digo que fue Él, porque mientras oraba, papá me mostró que era esto. O sea, cuando uno hace una entrevista, ¿verdad? A las personas conocen a Jesús como la historia, como el que marcó el tiempo, como aquel que hizo historia, ¿verdad? Pero Cristo sigue haciéndolo. Jesús sigue haciéndolo. ¿Por qué le digo? Por eso estoy predicando la palabra de Dios. Por eso quiero que usted entienda hoy que no es el Cristo de ayer, no es el Cristo que vendrá mañana, es el Cristo de hoy, es Jesucristo de hoy día. Entonces, la mayoría de la humanidad, o la mayoría de las personas, o la mayoría de los creyentes, están más conscientes, o estamos más conscientes, quiénes somos, o cuál es nuestra circunstancia, o cuál es nuestra realidad. Eso fue lo que papá nos dijo, me dijo a mí. Voy a volver a leerlo. La mayoría, es decir, mi hermano, yo estoy en la lista, usted también está en la lista. Usted no se haga ahora del santo, del que sabe todo, usted también está ahí. ¿Por qué le digo? Porque ahora vamos a leer la palabra y vamos a entenderla. Ahora, voy a decir esto. La mayoría, no todo el mundo. Yo sé que hay algunos cuantos que sí saben quién es Jesús, ¿verdad? Pero la mayoría de la humanidad, de los hermanos en Cristo, de los creyentes, estamos conscientes, muchas veces estamos conscientes
de quiénes somos nosotros. Es un gran problema, ¿verdad? Somos más conscientes de nuestra realidad natural. Somos más conscientes de la realidad que estamos viviendo. La realidad que estamos pasando es una verdad, pero no es una verdad eterna. La verdad eterna es que Cristo tiene otra realidad, otra verdad arriba de la verdad natural. El problema es que nosotros estamos conscientes de esta realidad humana. La realidad humana habla de quiénes somos en una naturaleza pecaminosa. Por eso un cristiano, cuando pone su vida pensando que Dios no sabe su situación o que papá no conoce su realidad, Cristo conoce la realidad de todos. Jesús escudriña la vida de todo ser humano. El problema acá radica que nosotros muchas veces estamos más conscientes de quiénes somos. Por ejemplo, un ejemplo le voy a dar. El ejemplo de una persona que está pasando circunstancias, está más consciente de lo que está pasando y no puede apercibir más allá de lo que puede pasar. Diré nuevamente esto. Por ejemplo, los Estados Unidos, hay que pagar la renta, hay que pagar la casa, hay que pagar todo. Hay personas que acá viven afanadas, trabajando día y noche. ¿Por qué? Acá en Guatemala, yo fui a Guatemala en el 2006 y iba a la iglesia, o miraba a la gente, a las personas que iban al culto y oraban y buscan a Dios, ¿verdad? Porque están pasando un momento difícil. Los Estados Unidos, otro sistema. Por ejemplo, la mayoría de personas en los Estados Unidos prefieren trabajar, buscar lo material, porque si no lo hacen, los botan de las casas, caen en el sistema, no pueden pagar la renta, no pueden hacer esto, viven en una realidad natural. La realidad es natural, hay que entenderla, eso es real. Dios quiere que entendamos que eso es real y que todos tenemos que pasar por ahí. El mismo Jesucristo pasó por ahí. El problema es que no sabemos identificar, ¿verdad?, quién es Jesús. Porque si supiéramos identificar quién es Jesucristo, tendríamos otro concepto de la realidad de la vida. ¿Por qué vamos a ver esto, hermano? Porque voy a entrar a un pasaje bíblico que usted verá. O sea, la mayoría de las personas, humanidad o gente o cristianos creyentes, estamos más conscientes de quiénes somos. No somos conscientes de quién es Cristo. Le pregunto a alguien ahora cómo está, o mañana llamo a alguien y le pregunto cómo estás, me va a contar todos sus problemas. Pero si le pregunto, ¿has leído la Biblia y sabes quién es Jesús? No lo saben, porque no entienden que el lenguaje del reino no se puede discutir con gente carnal. Uno habla su problema con gente carnal y termina peor. Por eso, cuando nos va mal en la vida, cuando las circunstancias están malas en la vida, está dura la situación, hay que ir al que tiene la resolución del problema, que puede resolver el problema. Hay que ir al que lo tiene, ¿verdad? Por eso entienda usted hoy en día, en esta noche, voy a hacer una pregunta acá, muy poderosa. Una pregunta poderosa acá. Una pregunta, ¿verdad?, de alto nivel para aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles. Entiendo, soy cuerpo de Cristo. También soy participante de las pruebas y de las luchas. Soy participante de todo lo que usted está pasando, de todo lo que usted pasa en Guatemala. Cuando mi mamá viene a los Estados Unidos, ella ve la realidad aquí en los Estados Unidos, ve lo que es real, ve que no es como la gente lo pinta allá en Guatemala o en otros países del mundo. Lo pintan, qué lindo, qué calles, qué ciudad, qué lindo los dólares. No le pintan en el otro cuadro, no le pintan la otra frase, no le pintan, ¿verdad?, que hay que trabajar demasiado, como nunca antes. Hay que afanarse en una vida, en un sistema que si usted no lo hace, se muere o lo botan del país. O sea, hay cosas en la vida, las pruebas, las circunstancias, las luchas, todo eso es real. Eso es parte de nuestra vida. Siempre vamos a cargar con ese aguijón. Pero el problema es que no entendamos por qué o quién somos acá. Somos conscientes de la realidad de nosotros, pero en realidad nos conocemos a nosotros.
Nos conocemos tan bien nosotros que tenemos etapa que ya sabemos cómo somos. Pero cuando preguntamos en realidad, ¿usted conoce a Jesús? Va la gente de oído, lo he oído. Otro va a decir, tú eres Elías. Otros dicen, no, yo lo sé, yo sé quién es. La pregunta que yo hago aquí ahora es esta. La pregunta es esta, para usted y para mí. ¿Quién es Jesucristo? Voy a ir más bajo. Va más bajo en la forma de naturalizarlo a la tierra. ¿Quién es Jesús? Usted me dirá, es el vecino. No es el vecino que se llama Jesús. La pregunta que yo le llamo, que yo le digo, la realidad de la vida. ¿Quién es Jesús? Yo sé que usted ya me contó su vida. Ya usted me contó su vida. Yo ya sé quién es usted. ¿Por qué? Porque sabemos cuando nosotros pasamos por penas y luchas, ya sabe quién es usted. La pregunta es de ahora, ¿quién es Jesús para usted y para mí? ¿Quién es Jesucristo para usted y para mí? ¿Será lo que es, como lo tiene un católico, lo tiene un sabatista, lo tiene aquella gente religiosa? ¿Para usted piensa que Jesucristo es una simple persona ya? Por eso no entendemos el proceso de la cruz del Calvario. Hay gente que se la cuelga en el pescuezo creyendo, o en la nuca creyendo que eso es santo para Dios. Cavando la cruz. Cristo es más allá. Encontré un relato en la Biblia antes de entrar al mensaje del reino. Hay una mujer, ¿verdad? Perdón, había un hombre que se llama Simón. Este hombre invitó a Jesús a su casa. Lo invitó para charlar, quién sabe, para que pasaran y hablaran y tomaran algo, qué sé yo, ¿verdad? La Biblia habla y especifica acerca de este hombre. Entró este hombre a la casa de Jesús. No, Jesús entró a la casa de este hombre Simón, ¿verdad? Cuando estaban en esa conversación, entra una mujer, ¿verdad? Que en la Biblia relata que era una mujer pecadora. Le llaman pecadora. La Biblia le llama pecadora. Quizás esta mujer vino a Jesús, al Rey de Reyes. Esta mujer era consciente que era una pecadora. Le decía una pecadora. En aquel entonces no podía tocar un pecador ni tan siquiera podía comer. La cultura judía hebrea decía que no podían comer juntos. Por eso, este Simón que habla la Biblia, yo creo que era un hombre que practicaba ciertos mandamientos de la Biblia. Se atrevió a invitar a Jesús. Pero este mismo fue el que le dijo a Cristo, ¿no sabes quién es ella? ¿No sabes que es una pecadora? ¿No sabes de dónde viene? Quizás es una prostituta. Este hombre confrontó a Jesús en esa casa. Pero Cristo le dijo una respuesta. Te preguntaré algo, le dijo Cristo. Te voy a hacer esta pregunta para ti. Había dos deudores que le debían a su amo. Uno le debía mucho, otro le debía poco. Pero su amo, viendo que ninguno podía pagarle, le perdonó la deuda a los dos. Le dijo a Simón, ¿quién tú crees que aquí? ¿Cuál hizo más justicia? ¿Quién merecía amar más o menos? ¿Quién tú crees que tenía más respeto a su señor? ¿El que debía menos o el que debía más? Este hombre le dijo, el que debía más. Dijo, igual pasa. Yo entré a tu casa, le dijo Jesús. Yo entré en tu casa. Tú no me besaste los pies. Esta mujer ha venido y no ha cesado de besarme los pies, le dijo Jesús. Cuando yo entré a tu casa, tú no me diste un vaso de agua. Esta mujer está ungiendo mis pies con un perfume caro. O sea, este hombre que está ahí en la Biblia, que relata que se llama Simón, este hombre estaba consciente de que él era un hombre santo, de que él merecía más atención que esa mujer pecadora. Pero Cristo le dijo, esta mujer no está consciente de su verdadera realidad de ella. Porque si estuviera consciente de la verdadera realidad de quién es ella, no se hubiese atrevido a entrar aquí. Porque si estuviera consciente de quién es ella, que es una pecadora y que está destituida de esta reunión, esta mujer no entraba por vergüenza. Esta mujer está consciente de quién soy yo. Eso dijo el mensaje de Jesús. Por eso a Cristo no le importa quién sea usted o qué piense usted quién es. Uno debe perderse la reputación, respetar a Jesús,
verlo como un rey de reyes. Esta mujer perdió la vergüenza. Digo, sé quién es Él. Sé que Él perdona. Sé que Él salva. Sé que Él es mi rey. Voy a ungirlo. Voy a lavarle los pies con mi lágrima. Voy a besarle los pies. Dice la palabra, no cesaba de besar sus pies. Mas sin embargo aquel se creía que era santurrón. Sentado adelante, en la mesa de adelante, en la silla de adelante, ya no alaban. Son pastores. Ya no levantan las manos. Cuando Cristo llega a un lugar, merece respeto, merece honra. Los líderes son los primeros que tienen que alabarle. Por eso Dios conoce su circunstancia. Dios conoce la prueba, la lucha, el pecado. Dios lo conoce. Él lo que quiere ver es que si nosotros conocemos quién es Él, nosotros debemos estar más conscientes de quién es Jesús. Este hombre Simón estaba muy nice, muy consciente de quién era Él, pero no conocía esa virtud de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Cristo se fue empezaron a murmurar y dijeron, ¿quién es este? Dijeron, ¿quién es este? Dijeron con una actitud, que también tiene autoridad para perdonar pecados. O sea, no conocían al maestro, lo tenían ahí dentro de casa, pero no usaban su virtud, no usaban su poder. ¿Por qué, hermano? Porque eran religiosos, simple y sencillamente. Hoy en día hay muchas personas que estamos en la iglesia, somos conscientes de quiénes somos, pero no somos conscientes de quién es Cristo, quién es Jesús, qué armas tenemos, quién es para pelear. Hermanito, yo sé que hay algunos que me van a decir ahora, hermano de la Biblia, porque yo soy lector de la Santa Escritura. Yo voy a leer la Biblia ahora, hermano, no se preocupe. Voy a relajarme. Esta pregunta la hice. ¿Quién es Jesús para usted? Si lo estuviera enfrente, lo pudiera ver la cara y le mirara a los ojos y le digo, ¿quién es Jesús para usted? Usted me diría, empezaría a titubear, porque hace 8 días que no lee la Biblia. Es más, usted hace meses que no lee la palabra de Dios. Solo escucha el mensaje del pastor. Es más, me atrevo a decir que hace años usted, la Biblia está empolvada. Si le pregunto a usted quién es Jesús, ¿usted me contestaría en el Espíritu? Usted diría, sí, Jesús es que nada. Vamos a ver quién es Cristo. En realidad, ¿quién es Él? ¿Por qué es que se llama Jesús? Porque su nombre hoy tiene poder. ¿Quién es Jesús, hermano? Una pregunta. Usted me la contesta, me puede contestar enviándome un texto al 305-522-7501 y decirme, hermano, yo creo que Jesús es Él. Yo voy a chequear su mensaje. Y le pregunto, ¿quién es Jesús para usted y para mí? ¿Quién es Jesús? ¿Será alguien que no puede hacer nada por nosotros? ¿Quién es Jesús? Ahora le voy a decir quién es Jesús. Usted dirá, hermano, esta es la realidad de la vida. Esto es lo que usted y yo tenemos que entender. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Jesús no es el vecino, no es Jesús Pérez, no es Jesús González, ¿verdad? No es Jesús el otro que se puso Jesús para allá, que ni dignos son de cargar ese nombre. No, hermano, no es Jesús Argueta, no es Jesucristo, no es Jesús. Yo conozco a uno que se llama Jesús Chávez, ¿verdad? Otro que le llaman, otro que le dicen de Jesús no sé qué, ¿verdad? No es esa persona. La pregunta es, ¿quién es Jesús para usted y para mí? ¿Quién es en realidad Jesús para usted y para mí? Esa es la pregunta. La respuesta es sencilla. Jesús es la autoridad para. Bueno, hermano, y esa respuesta, sí, hermano, no soy tan teólogo, pero es que ahí se queda, mire. ¿Quién es Jesucristo para usted y para mí en el Espíritu? ¿Quién es? Hermano, yo creo que es el Señor, el Salvador. La pregunta es, ¿por qué no ha salvado a su familia? Le hago otra pregunta. ¿Quién es Jesús para usted? Usted dice, hermano, yo creo que Jesús es el sanador, y se lo saben de memoria. La pregunta le digo, ¿dónde y cuándo? ¿A qué hora? ¿Cuándo se manifestó? O sea, ¿quién es Jesús para usted y para mí? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién realmente, qué papel ocupa Él en la casa suya y en la mía? ¿Está en la puerta? ¿Está dentro? ¿Está cómodo? ¿O lo tiene afuera donde amarra el perro? Ah, hermano, esto está duro. ¿Quién es Jesús? ¿A dónde tenemos Él? ¿Cuál lugar ocupa? ¿Qué lugar ocupa en casa?
¿Ocupa más tiempo Jesucristo o ocupa más tiempo la novela de la noche? Yo le cuento. ¿Quién es Jesús para usted? Si Jesús fuera lo que yo le estoy diciendo, usted entendiera el concepto por qué predico esto. Dile, ¿quién es Jesús? Contesté que Jesús es la autoridad de Dios para. Es la autoridad de Dios para. ¿Para qué, hermano? Para hacer algo. Está haciendo algo. Está ejerciendo algo. Ahora, ¿cómo se mueven? O voy a decir esto más fácil. Jesucristo es la autoridad para ejecutar el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios, hermano? Diré esto. El plan de Dios es salvar, número uno. Salvar. No es como otros que dicen, no, hermano, que tenemos que hacer la visión de ser adoradores y que cantar y que levantemos las manitas y qué lindo, miel San Marcos y miel no sé qué y el norteño aquí con la mano aquí y el reggaetón. Está bien. Ese no es el plan de Dios. Eso es parte de la vida que usted tiene. Cuando yo veo que hay gente que ya no gana almas con su ministerio, son gente que entretienen al pueblo. Cuando veo que en ese ministerio no pasan milagros, son gente que andan atrás de un entretenimiento. Si no pasa milagro, no hay liberación en el lugar donde usted se presenta, digo, usted es un religioso. Usted no está operando. Jesús es la autoridad de Dios, dada de Dios ¿para qué, hermano? Uno, para salvar. No es para hacer un show, no es para hacer algo ahí. Es que aquí vine a presentarme. Nosotros no somos presentadores de un Francisco, mano. Somos gente que representamos el reino. Y el reino siempre tendrá necesidad. Siempre operará bajo una demanda de necesidad. ¿Cuál es esa, hermano? El reino es para salvar. El reino es para libertar. Esa autoridad es para libertar. Es para sanar. Para resucitar muertos. Para echar fuera demonios. Para sanar enfermos. Para levantar paralíticos. Para sanar leprosos. Para eso es Jesús. Para eso viene Cristo Jesús. No es para otra cosa, hermano. Hermano, entra a la Biblia porque me estoy cansando. Deje, yo sé que usted está cansándose. Yo también. Yo también me estoy cansando, hermano. Tranquilo, tranquilo. No se ofenda, no se ofenda. Vamos a entrar a la palabra de Dios acá ahora. Voy a estar relajado esta noche. Relajado. Quiero que papá me guíe en lo que quiere decir. ¿Cómo suceden los milagros? O sea, ¿cómo se puede? Uno, si usted está enfermo. Dos, si usted está oprimido. Número tres, si usted se siente opresionado por el diablo. Número tres, usted se siente solo. Número cuatro, usted se siente con luto o muerte. Usted se siente que no sale de la droga, del alcohol, de todo ese problema de las tinieblas. Hermano, yo necesito un milagro. Usted me dice a mí, hermano, necesito un milagro de ese Cristo que usted está hablando, ¿verdad? Él resucita muertos, no hay problema, Él resucita muertos. No en el espíritu, en vida. Él resucita muertos. Ahora, ¿cómo suceden los milagros? Yo sé que a muchos le hace falta un milagro financiero. A otros le hace falta un milagro en el cuerpo físico. A otros le hace falta un milagro con su hijo porque está rebelde. Otros quieren un milagro por el esposo que es un mañoso y no se compone. Anda ahí con una y con otra. Las mujeres, las lindas hermanas necesitan un milagro para que Dios cambie al cabezón ese. Para que Dios le quite el machismo a ese tipo, ¿verdad? Dios quiere cambiar al cabezón. Mi hermana, déjeme decirle que Dios quiere hacerlo. Ahora vamos a entender por qué es que no ha sucedido. Usted verá por qué. Ahora, ¿cómo suceden esos milagros? Recibir sanidad, liberación, aún levantarse, ¿verdad?, del coma. Cómo creer en este Cristo, que es la autoridad de Dios dada para sanar, para libertar, para salvar. Ahora, ¿cómo suceden los milagros? Número uno, diré nuevamente esto. Número uno, suceden de esta forma. Identificar quién es Jesús y no al milagro. Hermano, esto para un religioso dice, hermano, ¿qué está hablando usted? Mire, ¿cómo sucede un milagro? ¿Cómo yo voy a agarrar un milagro? ¿Cómo usted y yo vamos a agarrar un milagro? Porque es que suceden los milagros. Número uno,
Jesús es la autoridad dada por Dios para salvar, para sanar. La realidad de la vida es que Cristo se sigue predicando y a veces no sucede. ¿Por qué no sucede, hermano? Porque ahora vamos a aprender esta noche a tener entendimiento espiritual para que cambie el cabezón que tiene en la casa, para que cambie la rebelde que usted tiene en la casa, para que haga sanidad, milagros, para que ocurran milagros hoy en día en su casa. Necesitamos identificar. Vamos a usar esta palabra, identificar en el Espíritu quién es Jesús, quién es realmente Jesucristo y no el milagro que usted busca. Porque cuando uno busca un milagro, lo busca de la expectativa de una realidad natural. Cualquiera que busque este milagro tiene hasta miedo de acercarse a Jesús, porque está tan claro de quién es su realidad. Está enfermo, tiene pecado, no sé cuántas cosas puede estar pasando. Pero ahora entender en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu, identificar realmente quién es Cristo Jesús en la vida suya. Porque si Cristo es identificado, usted dejará de ver novelas, dejará de ir al campo a jugar pelota, dejará de perder el tiempo donde lo pierde. Cuando identificamos quién es Cristo, dedicamos más tiempo a Él y no al yo, no al egocéntrico que usted y yo podamos tener. Ahora, ¿cómo suceden milagros? Número 1, identificar quién es Cristo Jesús y no al milagro. Tener la proyección quién realmente es el que porta el poder y no el pan y los peces. El problema es que Cristo hace el milagro y la gente se puede perder. Ahora, dile nuevamente esto. ¿Cómo suceden los milagros bíblicos de Cristo Jesús aquí en la tierra? Número 1 es identificar quién es Cristo. Hermano, ¿dónde está eso? Vamos a la Biblia, libro de Lucas, capítulo 7, verso 1 en adelante. Vamos a leer ahí. Esta es la palabra de Dios, hermano. Después hubo un hombre, después que hubo terminado todas estas palabras, cuando Jesús dejó de dar todos estos mandamientos allá atrás, mandamientos y instrucciones que Cristo daba, el escritor dice, Lucas dice, después que hubo terminado todas las palabras, sus palabras al pueblo que le oía, dice, entró en Capernaum, escuche, y el siervo de un cinturón a quien te quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Escúcheme, ¿cuál era la situación? ¿Cuál era la situación de este hombre, verdad, que vino a Cristo? Es más, ni vino a Jesús. Este hombre no le bastó con creer, ¿verdad? Dijo, voy a enviar a alguien a Jesús. Ahora mire, el siervo o el criado de este hombre estaba a punto de morir. Cuando el cinturón oyó hablar de Jesús, óigame, hablar de Jesús, ni tan siquiera lo conocía. Es que ni tan siquiera lo había visto personalmente. Por eso la pregunta que yo le hago a usted le digo, ¿usted conoce a Cristo? No, dice yo, sí, hermano, yo sé quién es. Y no pasa nada. Usted no conoce a nadie, hermano. Lo siento. No le puedo decir otra cosa. Usted no conoce a nadie. Usted le enseñaron una religión. Hace falta que lo conozca para operar en milagros, en sanidad, para sacudir San Marcos, quitar todos los corruptos que hay y poner el reino de los cielos a funcionar. Ahora, escúcheme. Estaba a punto de morir cuando el cinturón oyó hablar de Jesús. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanarse a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, este es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el cinturón envió a él unos
amigos diciéndole: Señor, no te molestes, le dijo este centurión. Escúcheme. Señor, no te molestes, le dijo, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero lo que ni aún, ni voy a decir esto, bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Escúcheme. Pero di una palabra, dijo este hombre, di una palabra y mi siervo sanará, será sano, porque también yo soy hombre soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ven, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Óigame, la gente lee este pasaje y da la asignación del pasaje. La pregunta es esta: este hombre, Jesús dice, es un hombre que tiene fe, pero la fe realmente este hombre no la tenía puesta en el milagro, porque la gente tiene puesta su mirada en el milagro, en la circunstancia de la vida. ¿Cómo vemos que este hombre tenía una fe y demandaba de que este hombre discernió en el espíritu realmente quién era Jesús? Porque este hombre le dijo: yo sé quién eres tú, Señor, le dijo, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Cuando este hombre le dice a Jesús: yo soy hombre bajo autoridad, le está diciendo: yo sé que tú eres un hombre que caminas bajo autoridad y que tienes autoridad. No hace falta que vengas a mi casa, solamente di tu palabra y sé que mi criado va a sanar. Porque yo le digo a este va y va, y a este ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Este hombre dijo: yo sé el principio de alguien que ejerce poder y autoridad. Yo sé el principio de alguien que ejerce poder y autoridad. Este hombre conocía quién era Jesús. Este hombre no le bastó venir ahí porque no podía, porque era un hombre que incluso era romano, según la Biblia. Vino y mandó a ancianos judíos, pero estos dijeron: no entres, di la palabra, porque este hombre ha dicho esto. Él tiene soldados que obedecen su orden. Por lo tanto, este hombre le dice a Jesús: Señor, le dice. Este hombre sabía que Cristo mandaba la palabra, pero mandando la palabra, Cristo iba a decirle a un ángel, a uno de sus servidores en el espíritu, a uno de aquellos que él mandaba, y mandaba en el espíritu, mandaba su palabra, pero la soltaba en el espíritu, una palabra viva, que se hacía viva en ese hombre, en el que se estaba muriendo. ¿Cómo lo sabemos que este hombre no puso la mirada en el poder que Dios ponía en el milagro? Este hombre puso la mirada en quién era Jesús, en quién es. Por eso nosotros tenemos que tener conscientes de que si Cristo es rey, Él es rey y Él manda y gobierna, ¿por qué usted tiene miedo entonces? Porque usted está murmurando, porque usted está con miedo, con afán. Si Cristo es el rey y Él lo dijo, todo va a suceder. Si Cristo dijo que es el Señor mío y suyo, ¿por qué teme? ¿Por qué tiene miedo? Levántese, pelee la buena batalla. Diga: yo creo en tu palabra que está escrita. Tú nunca me dejarás solo. Donde quiera que yo vaya, llevaré el poder, llevaré la victoria tuya. Diré que tú sanas, diré que tú levantas muertos, Padre. Yo tengo una expectativa nueva en el espíritu, que no hay demonio, no hay opresión. Es malo, reprendo en el nombre de Jesús. Te vas de esa casa, tu espíritu de hombres machistas, de gente adúltera, se va en el nombre de Jesús. Declaro que Cristo se hace real en la vida de las personas. Jesús es real, que déjeme decirle que es real. ¿Qué
¿Qué tan real es en su vida? Le di una muestra, ¿verdad? Le di una muestra de que Cristo, de que Jesús es real, que no es pantalla. Este hombre, le digo a Cristo, cuando Jesús iba llegando, iba a la entrada allá. Cuando Jesús ya iba llegando al lugar de origen donde estaba el que se estaba muriendo, este hombre le dijo a Jesús, no entres, ¿verdad? No llegues acá, no soy digno que entres acá. Pero le dijo algo, di tu palabra y mi criado sanará. O sea, este hombre ni le conocía, solo oyó hablar de Jesús. Pero dijo, si este hombre hace esto, tiene esta autoridad dada por Dios, este hombre tiene autoridad y puede mandar a alguien a hacer esto. No hace falta que él venga, que mande a alguien. Eso fue lo que Cristo hizo. Eso fue lo que realmente Cristo hizo ahí. Él envió la palabra, pero su palabra fue enviada por alguien que ejecutaba el plan. La palabra alguien la tenía que decir. ¿Qué sé yo si mandó un ángel? ¿Verdad? Va y mandó, no sé a quién mandó. O mandó su palabra y le rompió los oídos espirituales al que se estaba muriendo. Y pasó lo que tenía que pasar. Pero el problema es que nosotros hoy en día que estamos tan conscientes de quiénes somos nosotros y no de quién es Cristo Jesús. Es una realidad, es una verdad bíblica que nosotros debemos conocer. Debemos estar conscientes de esto. Tenemos que estar conscientes de lo que Jesús está haciendo, conscientes de lo que Cristo realmente es. Mire cómo termina el verso 10 y dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cómo lo hallaron? Sanito, sano, hermano, limpio, completamente sano, ahí no había enfermedad, se estaba muriendo, pero ahora estaba siendo sano, era sano. ¿Por qué, hermano? Por los que fueron allá, no por los que fueron, por uno que se paró y dijo, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Jesucristo, sé quién es Él. Este puede sanarme, puede limpiarme, puede liberarme, este puede prosperarme, puede sacarme del pecado, puede sacarme de la inmundicia. Este es Jesús de Nazaret, de quien habla la Biblia, que está escrito que este es el que iba a quitar el pecado del mundo, este es el que iba a librar al pueblo de la esclavitud, este es aquel, este es el Mesías, tiene poder para resucitar muertos. ¿Cómo no va a sanar un enfermo? Si sanó un muerto, levantó un muerto, limpió un leproso, sanó un paralítico, lavó los ojos de un sordo, limpió los ojos de un ciego. ¿Por qué no ha de ver? ¿Por qué no hace este? Este es el Mesías. Por lo tanto, Padre, manda tu palabra y tu palabra. Yo digo la palabra de Él. Esta es la palabra. Sé sano, sé libre, sé limpio, sé completamente libre. El diablo no puede oprimirte más. El diablo no puede oprimirte más. Sé libre en el nombre de Jesús. Mando la palabra. Si usted cree que Dios me está usando para cambiar su ambiente, para cambiar su situación, solo crea, no hace falta ver para creer, crea esta palabra. Dios dice, sé sano, levántate, vienen tiempos de abundancia, Dios te sana, te levanta, te liberta, Dios te quita la opresión que está en tu casa. Dios echa afuera toda opresión demoníaca, Dios echa afuera todo miedo, toda rebeldía, eso, obra de las tinieblas. Es lo que papá está haciendo, algo poderoso, ¿verdad? Papá está haciendo algo poderoso. Hermano, ¿cómo suceden los milagros? ¿Por qué yo no recibo el mío? Le dije, identifique el nombre, hermano. Identifiquémonos quién es Cristo. Pensemos más quién es poderoso Él. Y no quiénes somos nosotros, porque nosotros entre más nos conocemos, más lástima damos. Diré nuevamente esto es revelación fresca. El hombre entre más se conoce a sí mismo, más lástima da. Aunque tenga todo el dinero del mundo, mijo, aunque usted tenga el dinero, tenga la posición, lo que quiera tener,
El hombre entre más se conoce él mismo, más miseria es, más lástima da. Sí, créamelo. No estoy hablando cuento, lo digo por mi vida, por mí mismo. No estoy hablando de nadie. Cuando uno más se conoce, más lástima da. ¿Por qué, hermano? Porque cuando estamos pasando por luchas, ponemos más grande la circunstancia que a Dios. ¿Realmente quién es Jesús para usted? Para aquel centurión que tenía enfermo su esclavo. Para aquel hombre, Cristo realmente era un rey, era un señor. Este hombre le dijo Señor, pero respetó su nombre. Pero hay muchos que dicen Señor, Señor. ¿Señor qué? Señor porque creo. Señor porque respeto su nombre. Señor porque tengo un respeto a que Él lo hace. Señor porque digo, no lo hizo hoy, pero lo hará mañana, porque Él es Señor. Él lo hace el día que Él quiera. No cuando usted y yo queramos, es cuando Él diga. Pero es cuando la palabra de Dios dice, voy a enviar mi palabra, porque aquel mi siervo ha clamado, Dios lo va a hacer. Estamos más conscientes del problema que de Cristo. Cristo es Rey. Cristo venció la muerte. En su título de Mesías está ahí, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Rey. Él es el que sigue sanando. Él es el que sigue libertando. Cristo tiene el poder para hacerlo. Tan poderosa mano. Este hombre identificó el nombre de Cristo. Sabía quién era Él. Solamente voy a hablar de Él y digo, este es Rey. Este sabe qué es lo que hace. Este es un rey que cuando manda le obedecen. Este es cuando dicen ven y va. Este es un señor que dice ven y vienen. Este manda a sus siervos y le dicen háganmelo y lo van a hacer. Por lo tanto, si soy hijo, si soy siervo, soy príncipe, y él me dice ven, manda mi palabra, envía mi palabra para allá en San Marcos, Guatemala, donde quiera que me escuchen. Dios dice envía mi palabra, ese cáncer se seca, toda enfermedad se pudre, todo demonio sale en el nombre de Jesús. De aquellos que claman, hay una palabra enviada. Si yo soy siervo de papá, y papá me dice yo te envío, y manda a secar, las circunstancias se secan. No hay otro. No se puede creer en otra cosa que esta. Este es Cristo. Número 2, ¿cómo se reciben los milagros? ¿Cómo vemos los milagros nosotros en la vida diaria? Número 2, Él se conmueve o se compadece. Voy a decir esto, hermano, porque hay religiosos que piensan que Cristo tiene un protocolo o que Cristo tiene una norma para operar. Eso esperaban ellos cuando Cristo andaba en la tierra. Sanó a uno y le dijo, ve y lávate allá. Y pensaron, no, miren, ahora Cristo va a empezar a mandar a todos allá. No. Otra vez fueron allá y a una mujer le dijo, a un hombre le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ese hombre le dijo, ábreme los ojos. Y le dijo, está bien, te lo abro. A otro allá apareció, le puso lodo y saliva en los ojos. A otro por allá apareció y le dijo, a Talita Kumi, pum, ya, sana, ven. A Lázaro le gritó, Lázaro, resucita, ven, salte entre los muertos con poder y autoridad. No tenía un protocolo, una línea ahí sagrada, como los religiosos. Hay una linquita ahí, quítese eso. Ahora, Cristo hay que identificarlo, quién es. Él no es aquel que tienen los católicos crucificados allá en San Pedro con la Santísima Trinidad, allá así muerto. Él no es ese. Hay que identificarlo en el espíritu, porque Dios es espíritu. Identifíquelo. Este no es el Cristo negro que está allá en San Pedro, mijo. Al Cristo que le estoy hablando no es el que le enseñan los papas o los curas, mijo, no. Al Cristo que le predico es el Cristo resucitado. Al que viene pronto, juzgará al religioso y no religioso. Escúcheme, esto no es cualquier hermano. ¿Por qué habla así? Porque tengo que hablar la verdad. Un día me tengo delante de mi papá, voy a decir la verdad. Mijo, la verdad es Cristo. Él no está muerto, Él no tiene norma, no tiene protocolo, no tiene línea para seguir. Él hace cuando Él quiera, por eso se llama Señor. La palabra Señor significa hago lo que se me da la gana, punto. Hay gente que quiere decir nada. Identificar quién es Jesús, número 1. Número 2, Él se conmueve a compasión o tiene compasión de la gente. Simple y sencillamente.
En esta ocasión Cristo vio a un hombre, clamó y dijo: sé quién eres tú, Jesús, sé quién eres tú. Eres uno que manda y van y vienen y mandas a tus siervos y tus siervos te oyen, ¿verdad? Ese hombre así dijo. Pero también puede operar de otra forma. ¿Cuál es la otra forma, hermano? Sencilla. Papá tiene compasión y misericordia del pueblo que está falta de entendimiento. Papá tiene compasión de los golpes que le ha dado la vida a su gente, a sus hijos, a nosotros, la iglesia. Papá tiene compasión de aquellos que están pasando por lágrimas en este momento. Papá tiene compasión de eso, hija. Papá lo tiene. O sea, ¿no sabes de identificar el nombre de Jesús? No te preocupes, entonces ahora papá hará el milagro que Él tiene que hacer por su compasión, por su bondad, por su infinita misericordia. ¿En dónde está eso, hermano? Seguimos ahí mismo. Lucas capítulo 7, verso 11 al 10 dice así. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Escúcheme, llevaban a enterrar a un difunto. Ya lo llevaban a enterrar, ya lo habían hecho su velorito, ya habían hecho todo el proceso y este hombre ya estaba muertecito, ¿verdad? Este hombre estaba muerto, hermano. No muerto en el espíritu, estaba muerto de verdad, entiéndame. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, escúcheme qué le dijo papá. Por eso Dios ve sus lágrimas. Dios mira lo que nosotros hemos llorado. Dios ve el sufrimiento que usted está pasando, hermana o hermano. Malas hermanas en Guatemala, porque los tipos están yendo a ver el Marquense y no le dan comida a la hermana. Porque se están yendo a meter a los bares, a todas esas prostituciones que están abriendo en el departamento de San Marcos y no le dan el gasto a la esposa. Y hacen pasar por momentos amargos a su familia. No llore más. Papá tiene, mire, algo poderoso que pasó acá en esta historia que es real. Jesús dice que vio a esta mujer llorar. Dice, se compadeció de ella y le dijo, escúcheme, dijo, papá dijo esta palabra, no llores, le dijo Jesús. Jesús le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, tocó a la caja que llevaban, pues, la momia, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Cristo, sencillo, le digo, joven, a ti te digo, levántate. Eso es lo que papá quiere que nosotros hagamos hoy. Mayores señales que la veremos, lo dijo él, nosotros. Ahora, entender que su compasión, él se compadeció, su compasión, su misericordia, es mucho más allá para nosotros, su iglesia. Usted puede estar pasando por luto, por muerte. Papá dice, no llores, no llores más. Papá tiene la solución de este problema. Cristo lo hará. Ahora entonces se incorporó y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y le dio a su madre. Todos tuvieron miedo, glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esto es lo que Cristo hace. Él se compadece. Él tiene compasión de su pueblo. Él tiene compasión para sanar. Tiene compasión para libertar. Él lo está sanando por compasión. Quizás usted no tiene un gran conocimiento porque no sabe leer, porque no sabe estudiar. Papá tiene compasión porque ve sus lágrimas, su sufrimiento. Papá quita el dolor. Papá le entregó la vida a esta mujer que era una viuda. Le entregó el sustento porque era el único que podía sustentarla. El joven podía trabajar para sustentar a su madre. En otro evangelio dice que era el único que tenía. Y esta mujer era que daba muchas ofrendas y muchas ayudas. Ahora, usted entienda, usted razone esto que le voy a decir. Cristo no tiene un protocolo, una línea, una norma para sanar. Jesús sana. Él es libertador. Nosotros entendemos que tenemos que entender ciertas cosas, nosotros como humanos. Pero usted y yo sabremos hoy que Él tiene compasión pura. No es mi Rey, mi Cristo bendito, tiene compasión
para sanarle, para libertarle, para echar fuera demonios, para hacer todo lo que usted quiera. Él ha visto sus lágrimas, Él ha visto su dolor, Él ha visto su sufrimiento. Papá dice, no llores, no llores más. Papá digo, joven, a ti te digo, levántate, porque en Él es quien tiene la autoridad, tiene el poder para hacerlo. No tenemos cualquier Dios, no tenemos cualquier hombre, no es cualquier charlatán, es Jesús de Nazaret. Respete lo que está en su casa ahora mismo. Respételo, ponga reverencia a la palabra, respete la palabra de Dios, respete que ahí está el rey, como esta mujer que en vez de ver sus pecados, se tiró de rodillas y le lavaba los pies al maestro con su cabello. Esta mujer no cesaba de besar al rey, pero hoy en día se perdió el temor, porque creen que son santos y ya les cruzan los brazos, no hay nada, no pasa nada. Mano, arrepiéntase. El rey está en casa y hay que postrarse, hay que reverenciarlo, hay que adorar, hay que llorar, hay que decir, Padre, gracias porque me sanaste, me estás sanando, me estás hablando, papá. Gracias, Espíritu Santo, porque estás visitando mi casa, estás visitando mi hogar, me estás sanando, me estás libertando. Gracias, Padre, porque todavía hay esperanza para mí. Los médicos me habían decepcionado, me habían echado fuera, pero hoy, Señor, hoy me pongo en tus manos, Padre. Te reverencio, tienes reverencia en mi hogar, eres el rey aquí en mi casa. Aquí no habrá más novela, no habrá más entretenimiento, aquí te adoraremos, papá. Gracias, Jesús, gracias. Sabemos quién eres tú, que tienes compasión de mí, que tienes compasión de mí para levantarme. Es Jesús. El centro de mi mensaje es Jesucristo. Número 3, Él sana para que los incrédulos vean quién es Él. ¿Por qué la razón que de Cristo hace milagro, hermano? Número 3, para terminar, aquí cierro. Aquí voy a cerrar. Número 3, voy a decir esto. Número 3, Él sana o resucita muertos para que los incrédulos vean y crean su poder. Oye, ¿qué estoy diciendo? Número 3, Él sana para que los incrédulos vean y crean en Jesús y en su autoridad y el poder que Él tiene. ¿En dónde está eso, hermano? Vamos a ir a la Biblia. Lucas capítulo 7, verso 18 dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarles: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Pregunta. En esa misma hora sanó a muchos. Mire, cuando esta gente vinieron a preguntarle, de verdad que Juan estaba en una situación malísima. Nadie puede decir que Juan era un cobarde, porque el profeta Juan el Bautista le iban a cortar la cabeza. No estaba bromeando. Pero este hombre llegó a dudar en la posición que él estaba. Este hombre llegó a dudar en la forma que él estaba preso. Él sabía que le iban a cortar la cabeza. Él sabía que él tenía que menguar. Y a Dios se lo había revelado. Pero hermano, le iban a quitar la cabeza. Él no estaba pasando una luchita, una pena. Él estaba pasando un momento difícil. Este hombre mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú o esperamos a otro? Estando consciente que Juan había bautizado a Jesús. Él había visto el Espíritu descender sobre él. Él sabía que él era Jesús. Ahora, ¿qué lo hizo dudar a Juan? Fue la lucha, la persecución. Lo iban a matar a Juan. Quizás no es el caso de usted y mío para dudar. No es el caso de suyo y mío para que estemos dudando. Necesitamos creer, ¿verdad? Ahora Juan mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú? Esperamos a otro, ¿verdad? Ahora Cristo le dice esta respuesta a los discípulos de Juan. Le dice, esto es lo que le dice. Esto es lo que le dice acá.
En esa misma, voy a decir esto, voy a leer esto acá. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos, o sea, en su cara de ellos los sanó. La Biblia no dice, es que no tenían fe, no. Mire, vinieron, Cristo los sanó a muchos. Delante de la frente de ellos, Cristo sanó. Cristo sanó a muchos de enfermedades y plagas. Óigame, había enfermedades y plagas y de espíritus malos. Es decir, Cristo en la presencia de los que mandó Juan a preguntar ahí, Cristo sanó a muchos enfermos, limpió a muchos de plagas y liberó a muchos de espíritus malos, de demonios. Y a muchos ciegos les dio la vista, también de ciegos que miraron. Escúcheme, esto lo hizo delante de la gente que iban dudosos, iban incrédulos, no creían realmente si era o no. Cristo hizo algo real delante de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Escúcheme, Jesús le dijo: vayan y díganle a Juan lo que ustedes mismos han visto y han oído. ¿Qué vieron? ¿Qué oyeron? Escúcheme, ¿qué vieron y qué oyeron? Cristo les dijo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es aquel quien no haya tropiezo en mí, dijo la palabra de Dios. Es decir, cuando no identificamos quién es Cristo, cuando no sabemos quién es Él, vamos a dudar de Él. Ahora, los incrédulos encuentran tropiezo en Jesús cuando se empieza a dudar. ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿Eres tú o le pido a la Virgen María? ¿Eres tú o voy a San Lazarito? No, es Cristo, es Jesús. Él es el que puede hacerlo. No es fulano, no es el pastor, es Jesús de Nazaret, es Cristo resucitado. Por esta causa mucha gente tropieza y no conocen a Jesús. La palabra tropiezo significa alguien que está y no está. Es alguien que quiere y no quiere. Siempre tropieza. ¿Por qué, hermano? Porque cuando se va levantando, le viene ese espíritu de incredulidad y no cree. Cristo tiene que hacer milagros para que los incrédulos vean. Cristo sanó a muchos enfermos. Cristo abrió los oídos de los sordos, abrió los ojos de los ciegos, hizo que los cojos andaran, limpió a los leprosos delante de aquella gente. Los sordos oían delante de aquella gente, los muertos resucitados delante de la gente, y a los pobres se le anuncia el evangelio. O sea, la salvación tiene que llegar, pues. La salvación de Cristo Jesús llega. Él es el que sana. Cristo resucita entre los muertos al quien tenga que resucitar. Él sana y liberta. El problema es, usted y yo estamos conscientes de quién es Jesús, de que Él tiene compasión, de que Él usa su compasión, no porque seamos buenos, sino por su bendita misericordia y su bendita compasión. Usted y yo tenemos que entender que nosotros, los cristianos, tenemos que dar pasos de fe, pasos de que nuestra fe crezca, va aumentando. Jesús está a las puertas hoy. Cristo pronto viene. Levántese, créale, sea un portador del mensaje del reino, sea alguien que porte en testimonio y diga: Cristo me sanó, Cristo me libertó. En mi caso, en el 2006, papá me libró de la muerte, Jesús me sanó del pecado, Cristo me libertó, Cristo es el centro de mi vida. Por eso le digo: arrepiéntase. El pecado hoy está acabando con la humanidad. El pecado está acabando hoy con el mundo. El pecado es la enfermedad más terrible que Dios no puede sanar, porque Dios quita el pecado. Dios molió el pecado. Dios no puede sanar y restaurar eso, porque para Dios el pecado es abominación, es algo asqueroso. Por eso Dios lo quitó, lo arrancó. Por eso es ese pecado que se atraviesa en medio. Amigo o amiga, que usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, que la arrogancia no lo ha dejado,
usted vive en pecado. El pecado dice la Biblia que nos va a llevar a la muerte eterna. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto muchos pecaron, todos destituidos de la presencia. Usted ha pecado, yo he pecado, todos hemos pecado. Usted tiene que recibir a Jesús y no recibirlo nada más para tenerlo ahí, para que se arrepienta. Arrepentimiento no es llorar, es cambiar de mentalidad. Es decir, antes gastaba mi dinero mal, ahora lo voy a invertir bien. Antes maltrataba a mi esposa, ya no la voy a maltratar. Antes era un arrogante, no voy a ser arrogante. Antes era un ladrón, ya no voy a ser un ladrón. Antes era un corrupto, ya no seré un corrupto. Antes era un mentiroso, no lo seré más. Dios me va a cambiar, Dios me está levantando. Dios me va a hacer una persona nueva. El arrepentimiento es cambiar de mente, cambiar de mentalidad, girar de nuestra forma de vivir. Arrepiéntase. El pecado lo está matando, la pornografía, el chisme, la murmuración, cuántas cosas, el asesinato, el hurto, el robo, el pecado, las tinieblas, está que muere, el divorcio, la infidelidad, el adulterio, todo eso es pecado, lleva a la muerte, lleva a la muerte. Cristo hoy te hace el llamado, quieres ser salvo, arrepiéntete de tu pecado. El pecado te está matando día a día, te está haciendo más débil, más expuesto a la muerte. Si no quieres ir al infierno, arrepiéntete. El infierno es tan real como lo es el cielo. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo quiere que usted y yo seamos salvos, que usted nos salvemos, que vamos al cielo, no al infierno, que está preparado para el diablo y sus demonios. Usted tiene que arrepentirse hoy y entregarle su vida a Jesús. Arrepiéntase, deje que Dios entre a su casa, saque la idolatría, saque la brujería. Eso es pecado, la idolatría es pecado. Arrepiéntase, venga a Cristo. Cristo es real, Él es compasivo, Él quiere sanarlo, libertarlo, abrazarlo. Mi Rey quiere darle la bienvenida al cielo. Mi Cristo bendito hoy dice, el pecado te va a matar si no te arrepientes. Arrepiéntete, pide el arrepentimiento al Espíritu Santo y diga, no voy a pecar más, ya no quiero pecar más, ya no quiero consumir droga, ya no quiero consumir alcohol, ya no quiero consumir marihuana, cigarro, lo que sea, todo ese vicio. Papá lo quita, arrepiéntase, ponga a su familia en el altar hoy y Dios hará cosas nuevas. Si quiere entregarle su vida a Jesús, usted que nunca lo ha hecho y usted que me está oyendo y cayó, repita conmigo, se fue de los caminos de Dios, pero alguna cosa retrocedió. Repita conmigo, Padre Celestial, en esta noche yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy un pecador, que mi pecado me ha separado de ti. Dígale, me ha separado de ti. Pero yo creo que Jesús vino al mundo para quitar el pecado. Yo creo que Él es el Hijo de Dios, que murió pero que también resucitó para darme vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que tú vendrás pronto. Espíritu Santo, llena mi vida. Quiero ser cambiado, transformado a como has transformado a los hermanos. Gracias, Padre. Si hoy muriere, al abrir mis ojos estaré en tu reino o en tus brazos, Jesús. Gracias, Jesús. Si usted ha hecho esta oración conmigo, déjeme decirle que usted ha pasado de muerte a vida. Papá tiene un mensaje poderoso para usted. Papá, usted ha hecho esta oración, usted puede declarar a favor de sus hijos. Ore por sus hijos que están en la droga, el alcohol, la marihuana, lo que sea. Vamos a contraatacar a ese espíritu. Ese es un espíritu. Ese es el desorden de las tinieblas y de los gobernantes. Se puede contraatacar en el espíritu, orando, decretando, diciendo, Padre, ahora que soy cristiano, ahora que recibí el Espíritu Santo, voy a sacar fuera del espíritu, ese espíritu de marihuana, de alcohol, de cigarro, de tabaco, de lo que sea, de pornografía, de lo que sea. Voy a echarlo fuera de mi casa. Profetice, hermana y hermano, levántese. Ahora que es cristiano, ya tengo la sangre, tengo la unción, tengo el poder. Voy a echar fuera todo esto. Se va, saque los santos, saque la idolatría, saque esas imágenes, saque toda esa brujería, bótelo a la basura. Eso no sirve, eso es del diablo, eso es pecado. Así que arrepiéntase
y venga a los pies de Cristo y profetice a favor de sus hijos. Profetice a favor de sus hijos. Sus hijos saldrán de la droga. Sus hijos van a salir de la marihuana. Sus hijos van a dejar la pornografía. Ellos son hijos de Dios. Yo lo creo. Si usted lo cree, los dos creemos. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo, van a hacer correr no solo a 1000, sino hasta 10,000 correrán. ¿Por qué, hermano? Porque hay poder en el acuerdo. Créalo. Sus hijos, su casa cambiará, su casa será otra, su casa será otra, ya no será la misma. Dios cambia el ambiente, Dios pone una unción poderosa, Dios cambia los aires, Dios levanta siervos, Dios levanta y envía profetas a su casa para liberar a sus hijos, para sanar a sus hijos. El Dios de poder y de gloria llegó a su casa, cambia el ambiente, cambia todo, cambia la atmósfera, cambia todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios lo bendiga. Este es el reino de Dios llamando al arrepentimiento desde acá de Miami. Que Dios le bendiga. Mi teléfono para oración es 305-522-7501. 305-522-7501. Muchas bendiciones. Aquí estamos para bendecirle. Estaremos el martes, si Dios lo permite, para bendecir su vida con otro mensaje. Bendiciones. Hasta pronto.